Bueno, muy buenos días con todas las personas que estén en este video. Yo soy Cristian Torralba y el día de hoy voy a estar presentando en este video los resultados de los ejercicios que vamos a estar elaborando. Voy a estar explicando paso a paso, también un poco de teoría y básicamente cómo se llevan los resultados. Para el primer ejercicio se nos plantea que se tiene una agua líquida en un recipiente aislado. Estos datos son importantes porque nos determina en cómo se encuentra el sistema que tenemos que analizar. Por ejemplo, en este caso no tenemos vapor, ni hielo, ni nada, sino tenemos agua líquida. Eso nos va a ayudar a trabajar con las tablas de termodinámica que nos van a estar dando los datos que podemos llegar a utilizar. De ahí tenemos un recipiente aislado, que esto es un dato importante porque nos determina que básicamente este es un sistema cerrado, o sea que no hay intercambio de masas y eso, cumple con las características de un sistema cerrado. Entonces también nos permite tener una idea más clara teóricamente de lo que vamos a estar realizando. Como se postula en los ejercicios, se puede determinar que se tiene un estado 1 y un estado 2. Una vez determinado esto, el ejercicio nos está pidiendo que tenemos que calcular la masa del líquido que se encuentra en el estado número 2. Una vez teniendo eso en cuenta, vamos a básicamente colocar los datos que nos proporciona el ejercicio. En este caso nos da que en el estado 1, muy claramente en el estado 1, principalmente eso, es que la temperatura va a ser de 50 grados centígrados. Estos son datos que nos proporciona el propio ejercicio. Y también que la presión va a ser de 600 kilopascales, pero en el estado 1. Ahora el ejercicio también nos da de dato que en el estado número 2 ahí existe una presión de 5 kilopascales. Esto es importante porque como obviamente nos faltan datos, con ayuda de las tablas termodinámicas vamos a poder sacar un dato importante que nos va a servir en la fórmula. Importante, revisamos primero la fórmula. ¿Qué nos está pidiendo la fórmula? Que la masa de un líquido va a ser igual al volumen de ese líquido sobre el volumen final que se tenga en las tablas. Como el volumen líquido ya lo tenemos, que nos da el ejercicio, que es de 1 kilogramo, que también se puede leer como que son 1000 gramos. Yo trabajé con miligramos por cuestión de que sea una comodidad. Se tiene la masa de líquido, se tiene el volumen de líquido, que son los 1000 gramos o 1 kilogramo que lo quieras ver, y VF que nos faltaría, que se encuentra en las tablas. ¿Cómo la determinamos? Con los 5 kilopascales que nos proporciona el ejercicio en el estado número 2, porque eso es lo que nos está pidiendo. Entonces buscamos en nuestra tabla el volumen VF que se encuentra aquí con los 5 kilopascales que nos da el ejercicio. Entonces, una vez demostrado dónde se obtuvo el dato, que aquí se especifica que es en la tabla A5, simplemente reemplazamos los datos. La masa del líquido va a ser igual a 1 kilogramo o 1000 gramos, como se presenta aquí, dividido para los 0.001005 volumen específico que se tiene. Eso también se puede representar en gramos, el metro cúbico sobre gramos, de esta forma. Cualquiera de los dos datos con los que se decidas trabajar te van a dar exactamente el mismo resultado. Ojo, claro que tiene que estar en las mismas unidades, no puedes trabajar este con este y este con este, sino que tiene que estar en las mismas unidades. Una vez se haya trabajado y se sacan los cálculos, se tiene que la masa de líquido en el estado 2 es el siguiente, de 995,02487. Esa es la masa de líquido en el estado 2. Y con eso obtenemos la respuesta, que se ubicó en el respectivo literal de la pregunta. Ahí tenemos la pregunta
pregunta número 2, que nos plantea que se tiene vapor. Por si acaso, este es un problema distinto al que se encuentra en la parte de arriba. Bueno, en esta situación tenemos un vapor con los datos del ejercicio que nos da que se tiene con una temperatura de 350 grados centígrados y con un volumen específico de 0.015 milímetro cúbico sobre kilogramo. Para poder determinar la presión, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, vamos a tener que hacer uso de la ecuación de Van der Waals, que es P por V es igual a N por RT. Una vez despejada la presión, simplemente queda de esta forma y los números de moles básicamente no influyen, así que se iría. Pero para poder trabajar nosotros con esta ecuación tenemos que tener en cuenta las unidades. Como tenemos la temperatura en grados centígrados, tenemos que sumarle 273,15 Kelvin para que nos esté en la unidad de kelvins y podamos trabajar de forma correcta e idónea en la ecuación. Una vez ya tenemos la otra temperatura listo, tenemos el volumen, simplemente ya está despejada la presión, reemplazamos nuestros datos. Y R básicamente es la constante de los gases ideales, que es 8,314 con sus respectivas unidades. Y bueno, ahora pasamos a la fórmula, sería R por T. Tenemos acá R y tenemos T dividido por el volumen que tenemos acá, que nos dio el propio ejercicio. Una vez puesto los cálculos, simplemente resolvemos y nos va a dar el valor de la presión que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso me dio este valor de presión. Y ya con eso estaría resuelto el ejercicio y se colocaría la respuesta literal en base a lo obtenido. Y este es el resultado para la pregunta número 2 de la AP del día de hoy de esta actividad. Bueno, por si acaso vamos a estar viendo aún más este ejercicio porque las siguientes preguntas tienen relación con este ejercicio, pero bueno, iremos bien. Tenemos en la pregunta número 3 o literal número 3 que tenemos que calcular la calidad, pero del estado número 2. ¿De qué ejercicio? Del ejercicio que ya vimos anteriormente, que es el que se encontraba en este apartado, que tenemos el estado 1 y el estado 2. Bueno, ahora se nos está pidiendo la calidad de igual forma del estado 2. Bueno, existe una fórmula para calcular la calidad, que es que la calidad va a ser igual a un volumen que se determine de mv sobre la masa total. Bueno, la masa total ya nos había dado el ejercicio, que era 1 kilogramo, pero que se acuerdan que esto también puede ser igual a 1000 gramos, es lo mismo, simplemente son las unidades. Bueno, como ya tenemos los datos del ejercicio, que es el mismo que se encontraba en esta parte, simplemente trabajaríamos con esos datos. Este ejercicio es más fácil si ya se hizo así que no hay ningún tipo de problema. Ya tenemos nuestra fórmula, simplemente empezamos los datos. De donde tuvimos mv, que es igual a 0,001005 de la tabla A5, en base a la presión del estado 2, que eran 5 kilopascales. 5 kilopascales, se obtiene el volumen específico, que está acá. Es el mismo dato que habíamos usado en el primer ejercicio, en el primer literal, que se encuentra en esta parte. Bueno, una vez listos nuestros datos, ya tenemos también la masa total, que era 1 kilogramo o miligramos, como lo quieras ver, es lo mismo. Ya podemos determinar el valor de la calidad. Simplemente se resuelve y nos da el siguiente valor de la calidad. Entonces podemos determinar que la calidad es menor a 0,1 en base a los literales que se mostraron en la actividad de hoy, en ese cuestionario. Entonces simplemente obtenemos la calidad en base a los datos que nos ya proporcionó el ejercicio y sacamos esto como conclusión. Una vez es más fácil si obviamente determinas la fórmula de la calidad. Con eso puedes simplemente reemplazar los valores con el té del propio ejercicio, trabajar con las tablas es importante y también determinar obviamente qué dato tienes que usar de una forma idónea y correcta. Y bueno, con eso obtuvo la calidad para el literal número 3.
ahora vamos a pasar al literal número 4, que vamos a estar trabajando con un agua líquida y un recipiente aislado. Esto nos recuerda bastante al primer ejercicio, que era de un agua líquida de igual forma y de un recipiente aislado. Y de hecho, podemos determinar que esta pregunta, también es en base a este ejercicio. Como también es en base a este ejercicio que tenemos ubicado en esta parte, no va a llegar a ser tan difícil la resolución, debido a que ya resolvimos ciertos parámetros, además de que aquí hasta determinamos la calidad. Simplemente sería determinar lo que nos está pidiendo el ejercicio, y como los datos, como es el mismo ejercicio, simplemente nos está pidiendo otro literal, vamos a ocupar exactamente los mismos datos. Tenemos el estado 1, que es de una temperatura de 50 grados centígrados, una presión en el estado 1, que es de 600 kilopascales, y en el estado 2 la presión de 5 kilopascales. Bueno, una vez con esos datos, y que es un agua líquida con 1 kilogramo o miligramos en un recipiente aislado, muy importante. El recipiente aislado no determina que no existe un cambio de masa, o sea, que no se está agregando masa, pero tampoco se está yendo masa. O sea, la masa total siempre va a ser miligramos. Puede que obviamente para la masa de líquida y de vapor cambie, pero siempre su suma va a ser igual a los miligramos. Una vez entendido ese concepto teórico, principio básico, nos va a ayudar para poder determinar y trabajar con el último literal. Bueno, en este apartado tenemos la última pregunta. Ya habíamos visto que era agua líquida en un recipiente aislado. Bueno, ahora ¿con qué vamos a estar trabajando y qué es la incógnita? La incógnita en este literal nos pide que calculemos la masa de vapor en el estado 2. Repito, en el estado 2. Esto nos da como señal que obviamente vamos a estar trabajando con el estado 2. Pero esta fórmula, si lo queremos hacer mucho más fácil, es que nos está pidiendo una masa del estado 2. Pero nosotros ya tenemos una masa líquida del estado 1. Como obviamente las masas no van a ser alteradas, se van a mantener igual, vamos a tener una masa líquida y una masa de vapor presente tanto en el estado 1, una masa líquida presente en el estado 1 y una masa de vapor presente en el estado 2. Siempre va a existir una masa líquida en el estado 1 y una masa líquida de vapor en el estado 1, como una masa líquida en el vapor en el estado 2 y una masa de vapor en el estado 2. Eso quiere decir, o sea, que va a haber una masa líquida en el estado 1 y una masa de vapor en el estado 1. Y va a existir una masa de vapor en el estado 2 y una masa líquida en el estado 2. Entonces, eso quiere decir que tenemos tanto masa líquida como en el estado 1 y en el estado 2, y tenemos masa de vapor en el estado 1 como en el estado 2. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una masa total que ya habíamos determinado que eran miligramos. Entonces, como ya tenemos una masa líquida en el estado 1, lo único que nos faltaría es determinar la masa de ese vapor, que se va a mantener igual en el estado 1 y en el estado 2. No va a cambiar esas masas. Como esas masas no van a cambiar y ya del primer ejercicio tenemos la masa líquida, simplemente sería restar la masa líquida con el total que ya tenemos y vamos a tener la masa de vapor, como se muestra aquí en la resolución. Ya tenemos la masa líquida y queremos la masa de vapor. Aquí va a ser igual a la masa total. ¿Que cuánto es la masa total? 1 kilogramo o miligramos, como lo quieras ver. Agarramos nuestro dato de la masa 1, que era 995,02487 gramos. Ya lo habíamos determinado en el primer literal. Y simplemente tendríamos que agarrar los miligramos del total, como se despeja en la siguiente fórmula, y restarle con el dato que teníamos. Ya tenemos la masa número 2, que es la masa de vapor.
y con eso respondremos la pregunta. Muchas gracias.